Bendecidos el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos, en este hermoso día que nos ha dado Dios. Dios le bendiga a todos, Dios les guarde, les damos gracias al Señor. Voy a leer la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Bendecido es el nombre del Señor. Quiero centrarme en el versículo 9, donde dice: mas la palabra de Dios no está presa. Mis hermanos y mis amigos, el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, el último que el Señor llamó, que se le presentó el mismo Señor cuando les llamó. Bendito sea Dios. Y fue un llamado que fue, como diríamos, a tiempo completo. Bendito sea Dios, porque Pablo lo dejó todo y se dedicó a servirle al Señor. Se instruyó en la palabra, o sea, se instruyó con los demás discípulos del Espíritu Santo de Dios, pues le bautizó, le reveló la palabra, y él se dedicó a predicar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, a llevar el mensaje por diferentes lugares. Y sabemos la trayectoria de Pablo, cómo renunció a su vida, todo lo que tenía. Él decía que todo lo que él era lo tenía por basura, con tal de agradar a Dios. Pablo tuvo mucha persecución, yo creo que más persecución que todos los discípulos. Bendito sea Dios. Tuvo muchas pruebas, muchas dificultades, muchas situaciones, aún con los cristianos, porque Pablo, cuando era Saulo de Tarso, pues perseguía a la iglesia. Y había muchos que le tenían miedo, dudaban de él, porque quizá pensaban que él estaba tratando de introducirse de una forma mansa dentro de ellos para matarlo, para perseguirlo como lo hacía antes. Él tuvo que demostrar, tuvo que dar testimonio de que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor y que fue llamado por el Señor para predicar el evangelio. Pablo siempre tenía que dar explicación de cómo el Señor lo llamó, de quién era él y de quién era después de que el Señor lo llamó, después que tuvo este encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ministerio de Pablo, pues, lo pasó ya, diría que todo, la gran parte de su vida en la cárcel. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Mas la palabra del Señor no está presa. Oiga bien, mis hermanos, Pablo se la pasaba instruyendo a los demás hermanos, a los lugares donde ellos iban a predicar antes de que fuera apresado. Quedaban los hermanos y quedaba siempre ponían uno al frente, pero él instruía a los hermanos, les visitaba, hacía un recorrido, les visitaba, pero después que estaba en la cárcel, ya se comunicaba con ellos a través de cartas. Cuando le iban a visitar, pues les daban las informaciones de la iglesia, de los problemas, de las situaciones que quizás se estaban presentando entre los hermanos, y vemos que en la palabra del Señor que Pablo siempre les escribía carta. Por eso dice aquí que la palabra del Señor no está presa, aunque él estuviera preso, dice que sufría padecimiento como malhechor,
a modo de malhechor por causa de Jesucristo, por causa de la palabra, por causa de predicar el evangelio de Jesucristo a las demás personas para que se convirtieran. La palabra no estaba presa, aunque él estaba ahí en la cárcel, él tenía la facilidad de escribir. Y preste atención en esto que voy a decir, de escribir cartas. Esperar que fueran a visitarlo para mandarle carta a los hermanos. Mis hermanos, hoy en día el Señor nos ha dado en la generación la facilidad de predicar el evangelio a las personas. Mire, si usted no puede ir, no importa donde usted esté, mire qué fácil es. Tenemos pues un celular que podemos enviar un texto bíblico, un audio, un mensaje a cualquier persona donde quiera que esté, y en cuestión de segundos le llega el mensaje. Bendito sea Dios. Pablo lo escribía carta. Y quién sabe cuánto tiempo duraba un hermano para llegar donde estaba Pablo para visitarlo, después el tiempo que se tomaba para ir a regar estas cartas. Bendito sea Dios. Y más aún, reunir a los hermanos, buscar quien lea esta carta para que todo escuche. Bendecido sea el nombre del Señor. Después ese mensajero volver, o ese hermano volver donde Pablo, a llevarle alguna respuesta. Pero usted y yo tenemos la facilidad de que podemos mandar un mensaje, podemos mandar un texto bíblico, predicarle a la persona a través, digamos, hoy en día de un medio más fácil que son las redes sociales, pero muchos no lo hacen. Más bien repiten un mensaje, un chiste, una catástrofe o algo, que repetir un mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuál es la excusa hoy en día? Si usted no puede ir a evangelizar físicamente, ahí usted tiene una herramienta que es su celular. Envíe un mensaje, envíe un texto bíblico, envíe un audio a alguien en sus redes sociales. Bendito sea Dios, para que le llegue el mensaje a alguna persona. Bendecido sea el nombre del Señor. A veces hay personas que no se comunican. Uno le manda mensajes y te dejan en visto o contestan algo así por contestar. Pero ellos no le mandan mensaje a nadie. A veces se justifican y se ponen adelante, gloria a Dios. Pero mire, mis hermanos, mis amigos, si usted no puede ir donde un familiar, si usted le da, digamos que vergüenza, apuro, no sé lo que sea, para predicarle a su familia, usted tiene una buena herramienta, mándele un texto bíblico, mándele un audio, lea una lectura de la palabra, pero no dejemos la palabra, como dijo Pablo, la palabra del Señor no está presa. Si ya no tiene la facilidad de salir a evangelizar como salíamos antes con los tratados por la calle, tenemos una herramienta que es el celular, son las redes sociales. No dejemos que la palabra esté presa en nosotros, gloria a Dios, o no apresemos la palabra en nosotros por no enviarla. Hagámoslo, hagamos la obra de Dios, utilicemos los medios para comunicarnos de forma positiva, de forma agradable. No lo utilicemos para criticar, para acabar con el hermano, con el amigo, con la gente, con el que hace esto, con el que hace lo otro. No, utilicémoslo para cosas buenas, para decir que Cristo viene pronto, para decirle a la gente que hay que arrepentirse y convertirse y hay que buscar de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo pues le da buen uso a un bolígrafo, a las hojas que le ponían ahí. Él estaba encerrado, pero podía escribir, podía enviar mensajes de donde estuviera. Bendito sea Dios, a las iglesias. Y usted y yo, no importa dónde estemos, saquemos un momento para mandarle un mensaje a alguien, un mensaje positivo. Bendito sea Dios, una palabra de aliento. Bendito sea Dios. Que la palabra del Señor, como dijo Pablo, no está presa, no retornan vacía. Bendito sea Dios. Algo hace el Señor cuando te manda un texto bíblico, cuando te manda un mensaje. Algo hace el Señor en esa persona y usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Así que nada de eso nos detenga. Así que mis hermanos, mis amigos, en esta hora, Dios te les bendiga, Dios te les guarde y hasta la próxima.